Diego nunca había pensado demasiado en lo que significaba compartir piso con alguien desconocido. Madrid, con sus calles húmedas en octubre y el bullicio interminable de la Gran Vía, era ya un desafío suficiente como para añadir complicaciones personales. Sin embargo, la realidad se encargó de demostrarle que la rutina compartida con Javier no sería tan simple como había imaginado. Al principio todo parecía lógico, dos estudiantes que apenas se conocían, cada uno con sus horarios caóticos, las prisas para llegar a clase, las comidas improvisadas y las facturas que había que pagar a medias. Una convivencia práctica, sin adornos. Pero pronto empezaron a aparecer grietas invisibles en esa normalidad que ambos fingían sostener. Las primeras semanas transcurrieron bajo un ritmo frenético. Entre trabajos, exámenes y cafés mal preparados, la relación se construyó sobre pequeñas conversaciones nocturnas en la cocina y discusiones tontas sobre quién había dejado la cafetera sin limpiar. Risas compartidas y silencios fáciles, sin más peso que el cansancio de la jornada. No obstante, de manera casi imperceptible, algo comenzó a cambiar en el aire. Diego lo notaba en la forma en que Javier le sostenía la mirada un segundo más de lo normal, en ese gesto que parecía insignificante pero que cargaba un interrogante no formulado. No había declaraciones, ni siquiera insinuaciones abiertas, solo esa tensión silenciosa que iba creciendo día tras día. El ambiente en el piso empezó a llenarse de señales difíciles de ignorar. Diego se descubría a sí mismo observando detalles triviales, como Javier bajaba el tono de voz cuando hablaba de algo personal, como buscaba excusas para alargar las conversaciones nocturnas aunque ya fueran horas imposibles. Todo parecía normal, y sin embargo no lo era. Cada palabra intercambiada quedaba flotando en el aire, con un peso distinto al habitual, como si ambos supieran que había algo oculto entre ellos que ninguno se atrevía a nombrar. Una noche en particular, tras un examen agotador que les dejó sin fuerzas para hablar demasiado, coincidieron en la cocina. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con un ritmo hipnótico, como si quisiera marcar el pulso de lo que estaba a punto de ocurrir. Diego buscaba algo rápido para cenar, mientras Javier entró simplemente por un vaso de agua. Lo cotidiano se convirtió en escenario de algo más profundo. Entre bromas cansadas y frases sueltas, de pronto apareció un silencio inesperado, cargado, un silencio que no era incómodo, pero sí demasiado denso como para ignorarlo. Javier sonrió de lado, bajó la mirada hacia el suelo, y aunque ese gesto parecía insignificante, quedó grabado en la mente de Diego. Esa misma madrugada, después de una película que los dejó en un extraño estado de calma inquieta, Javier anunció que se iba a dormir. Diego se quedó en el sofá, escuchando el murmullo constante de la lluvia sobre las aceras desiertas. No entendía bien por qué, pero algo le impulsó a levantarse. Al pasar por el pasillo notó que la puerta de la habitación de Javier estaba entreabierta. Una farola iluminaba tenuemente la silueta de su compañero sobre las sábanas. La escena no tenía nada de especial, y sin embargo, para Diego fue como descubrir a una persona distinta, vulnerable, real, alguien que hasta ese instante había intentado encajar en la rutina sin revelar demasiado de sí mismo. Diego permaneció inmóvil, atrapado en una mezcla de curiosidad y miedo. Fue entonces cuando la voz de Javier rompió el silencio de forma inesperada. Pronunció su nombre, con un tono grave que lo paralizó. Diego, sorprendido, respondió en un susurro. Javier abrió los ojos lentamente, aún pesados de sueño, y le preguntó si estaba bien. Diego mintió, diciendo que solo había ido a por agua, pero la tensión se hizo insoportable. Javier lo observó unos segundos más de lo necesario, y finalmente, con voz baja pero firme, lanzó una frase que lo cambió todo: últimamente te noto distinto. Diego tragó saliva. No tenía preparado ningún discurso, pero algo dentro de él se negó a seguir escondiendo lo que llevaba tiempo sintiendo. Es que ya no sé fingir, respondió. La frase quedó suspendida en el aire, como una confesión a medias, cargada de todo lo que ninguno había dicho hasta ese momento. El silencio volvió a dominar la habitación, interrumpido únicamente por el sonido de un coche que pasaba por la calle mojada. Javier se incorporó lentamente en la cama y lo miró con una seriedad inesperada. Yo tampoco, dijo. En ese instante, Diego sintió que habían cruzado un umbral invisible. No hubo necesidad de grandes gestos ni explicaciones, pero supo que ya nada sería igual. Era el inicio de algo irreversible, un punto en el que la tensión acumulada se transformó en certeza. No era aún una declaración de amor, pero sí el reconocimiento de que la relación entre ellos había cambiado para siempre. Esa madrugada, bajo la lluvia de Madrid, comprendieron que el silencio no podía seguir siendo su refugio. La vida universitaria en Madrid parecía avanzar con la misma prisa que las luces del metro atravesando túneles interminables. Después de aquella madrugada de confesiones veladas, el ambiente entre Diego y Javier cambió de forma sutil, aunque ninguno de los dos lo reconociera en voz alta.
Las conversaciones eran más largas, más cuidadosas, las miradas tenían un peso distinto, como si cada palabra estuviera siendo analizada en silencio. Pero no hubo promesas, ni pactos, ni un terreno común que dejara claro hacia dónde iban. Era una calma inquieta, una tregua sin acuerdos. Y como toda tregua, estaba destinada a romperse. Una noche de viernes, varios compañeros de la facultad organizaron una fiesta en un piso céntrico. El lugar estaba abarrotado, la música retumbaba en el pecho como un tambor insistente, y el aire estaba impregnado de cerveza derramada y perfume barato. Diego y Javier entraron juntos, pero pronto se vieron arrastrados en direcciones distintas por la multitud. Diego, distraído entre conversaciones superficiales, trataba de mantener el hilo de lo que decían sus amigos, aunque su atención iba y venía constantemente hacia el otro lado del salón. Fue entonces cuando lo vio. Javier no estaba solo. Frente a él, una compañera del curso, Laura, reía mientras se inclinaba demasiado cerca, hablándole al oído. La escena parecía inocente en apariencia, pero había algo en el gesto de Javier que heló la sangre de Diego. Esa sonrisa ladeada, esa forma de escapar de las incomodidades con una broma ligera, la había visto tantas veces que no necesitaba traducciones. Laura apoyó una mano en el brazo de Javier, y él no hizo nada por apartarla. Un instante después, sus rostros quedaron peligrosamente cerca, lo suficiente como para borrar cualquier duda. Diego sintió un golpe frío en el pecho. No fue un estallido de rabia inmediata, sino una punzada helada, como si alguien hubiera arrancado de repente la alfombra bajo sus pies. La ilusión que había empezado a construir se desplomó sin hacer ruido, dejando tras de sí un vacío insoportable. Comprendió en ese mismo segundo que sus caminos no estaban en el mismo punto, que mientras él había decidido aceptar lo que sentía, Javier todavía se aferraba a una fachada que lo mantenía a salvo de las miradas ajenas. Apartó la vista, intentando recomponerse, pero cada palabra que escuchaba a su alrededor sonaba hueca, distante, como si el mundo hubiera perdido su volumen. Fingió sonreír, fingió interesarse en la charla, pero por dentro la traición se clavaba como una espina imposible de ignorar. Esperó lo suficiente para que nadie notara su huida y salió a la calle. El aire frío de la noche lo golpeó con violencia, como si quisiera despertar un cuerpo que se negaba a reaccionar. Caminó hasta su piso en silencio, con la mente convertida en un torbellino de preguntas sin respuesta. Cuando llegó, dejó las llaves sobre la mesa sin encender ninguna luz y se hundió en el sofá. La casa estaba demasiado quieta, demasiado vacía. Se quedó inmóvil, escuchando su propia respiración, mientras el eco de lo que había visto se repetía una y otra vez en su cabeza. No supo cuánto tiempo pasó hasta que oyó la cerradura girar. Javier entró en silencio, evitando hacer ruido, como si también quisiera desaparecer. Diego cerró los ojos y fingió dormir, pero escuchó como su compañero cruzaba el pasillo y cerraba la puerta de su habitación. Ninguno de los dos dijo nada. Y ese silencio fue peor que cualquier discusión. Los días siguientes se convirtieron en una rutina incómoda, en la que la distancia era palpable en cada gesto. Las conversaciones se redujeron a lo estrictamente necesario: quién compraba pan, cuándo pagar la factura de la luz, a qué hora iban a salir. Ya no había confidencias nocturnas ni risas compartidas por tonterías. Y lo más doloroso no era la ausencia de palabras, sino la certeza de que Javier reservaba esas palabras para otra persona. Diego lo notaba en el tono seco de las respuestas, en la falta de esa chispa que antes parecía inevitable, en las miradas que ahora esquivaban más que buscaban. Cada vez que cruzaban el pasillo, era como chocar contra un muro invisible que ninguno se atrevía a derribar. No hacía falta hablar para saber que algo se había roto. Lo peor era que la herida no provenía solo del beso con Laura, sino del descubrimiento de que el miedo de Javier pesaba más que lo que habían compartido. Diego comprendió que la traición no había sido un acto aislado en una fiesta, sino la confirmación de que, aunque caminaran bajo el mismo techo, sus caminos se dirigían en direcciones distintas. Y así, lo que había empezado como una chispa de ilusión se transformó en una herida abierta, imposible de ignorar. Una herida que se alimentaba de silencios, de gestos inconclusos, de palabras no dichas. Una herida que, día tras día, iba creciendo en la sombra del piso que compartían, convirtiendo cada rincón en un recordatorio de lo que pudo ser y no fue. Los días posteriores a la fiesta fueron una sucesión de silencios que parecían multiplicarse en cada rincón del piso. Diego intentaba concentrarse en los estudios, en llenar su tiempo con rutinas automáticas, pero la distancia con Javier se hacía insoportable. Las conversaciones se habían reducido a lo esencial y la complicidad que alguna vez existió se desmoronaba. Era como si el aire en la casa estuviera enrarecido, como si cada palabra no dicha pesara más que todas las que habían compartido antes. Pero lo que realmente terminó por quebrar la frágil calma no vino de dentro, sino de fuera.
Una tarde cualquiera, mientras Diego repasaba unos apuntes en la cocina, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir se encontró con Enrique, el vecino del tercero. Siempre había mostrado una cordialidad cargada de esa curiosidad excesiva que incomoda. Sonrió con una cortesía impostada, sus ojos moviéndose como si quisieran escudriñar el interior del piso. Vaya, siempre es difícil pillar a alguien en casa, comentó con tono casual, aunque su mirada decía otra cosa. Luego, con un gesto de falsa naturalidad, preguntó por Javier. Diego respondió rápido, inventando que estaba en clase. Entonces, el vecino bajó la voz y lanzó la frase que dejó un nudo en su estómago: el otro día os vi en la calle, parecíais bastante cercanos. No hubo insulto ni palabra explícita, pero el peso de la insinuación fue suficiente para que Diego sintiera cómo se le helaba la sangre. Enrique no necesitaba decir más, sus ojos buscaban una reacción, querían confirmar un rumor. Diego cerró la puerta con calma fingida, pero por dentro se tambaleaba. No era miedo físico, sino esa otra forma de miedo que se instala en la piel, el recordatorio de que ser visto de cierta manera podía cambiarlo todo. Cuando Javier llegó esa noche, Diego le contó lo ocurrido con el vecino, esperando quizá que restara importancia al asunto, que hiciera una broma o le quitara hierro. En cambio, Javier frunció el ceño y murmuró: hay que tener cuidado. No todo el mundo entiende. La frase sonó como una condena, como la confirmación de que la vida que compartían estaba siempre bajo la amenaza de las miradas ajenas. El comentario de Javier, en lugar de aliviar, hirió. Diego comprendió que el verdadero muro entre ellos no era el beso en aquella fiesta, sino el miedo constante que Javier se negaba a soltar. Esa idea empezó a carcomerlo por dentro hasta que un día, incapaz de seguir guardando el peso, lo compartió con su hermano Álvaro. Siempre habían tenido una relación cercana, y Álvaro lo conocía lo suficiente como para detectar que algo no iba bien. En una cafetería cercana a su trabajo, tras escuchar en silencio, le dijo sin rodeos: no puedes pasarte la vida esquivando las miradas de los demás. Diego intentó cambiar de tema, pero Álvaro insistió hasta que la verdad salió a borbotones: la traición de Javier, la distancia en el piso, las insinuaciones del vecino, la sensación de estar siempre observado. Álvaro le tomó la mano con firmeza y añadió: ¿cuánto tiempo piensas seguir ocultándote? No te lo pregunto por Javier, sino por ti. Sus palabras golpearon con la fuerza de algo que Diego ya sabía, pero que no se había atrevido a formular. Entonces, Álvaro propuso lo inevitable: hablar con sus padres. La sola idea le oprimía el pecho, porque en casa nunca se hablaba de esos temas. Cuando aparecían en televisión, un silencio espeso cubría la estancia como una cortina. Pero Álvaro insistió: si lo dices, al menos no tendrás que cargar con la duda de qué pasaría. La semana siguiente fue un tormento de nervios. Diego ensayaba mentalmente frases, imaginando escenarios imposibles, y cada intento terminaba en un nudo en la garganta. Finalmente llamó a su madre y le pidió verles el domingo. El día amaneció gris, como si Madrid quisiera reflejar su estado de ánimo. Álvaro se ofreció a acompañarlo, pero Diego prefirió ir solo. Cuando llegó, su madre lo recibió con un abrazo breve y su padre con un asentimiento. Se sentaron en el salón, con el reloj marcando los segundos de forma insoportable. Diego respiró hondo y empezó: hay algo que necesito contaros. Es importante para mí, aunque sé que puede ser difícil de escuchar. Ellos permanecieron en silencio, expectantes, y él no buscó rodeos: soy gay, y lo sé desde hace tiempo. No hubo gritos ni portazos. Hubo algo peor, un silencio largo, denso, que parecía interminable. Su madre bajó la mirada, su padre lo observó unos segundos y luego desvió los ojos hacia la ventana. El vacío de palabras era más doloroso que cualquier rechazo abierto. Finalmente, su madre murmuró: gracias por decírnoslo. Supongo que necesito un tiempo para entenderlo. Su padre no añadió nada. Diego asintió intentando no buscar mensajes ocultos en aquel silencio, pero salió de la casa con la sensación de haber dejado atrás un peso enorme, aunque el alivio no fuera completo. Había enfrentado lo que tanto temía, y aunque la respuesta no fue el abrazo que había imaginado, al menos la verdad ya no estaba escondida. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar que quizá la batalla no era tanto con los demás, sino con el miedo que llevaba demasiado tiempo instalado dentro de él. La semana posterior a la conversación con sus padres se sintió para Diego como caminar sobre un suelo recién roto. Cada paso era incierto, cada silencio parecía más pesado de lo normal, como si el aire mismo se hubiera llenado de grietas. La respuesta de su familia no fue un rechazo abierto, pero tampoco un abrazo de aceptación, y esa ambigüedad lo dejó atrapado en una especie de limbo emocional. Volvió al piso con el cuerpo cansado y la mente saturada, convencido de que nada sería fácil a partir de entonces. Javier lo notó enseguida.
Lo encontró en la cocina, distraído, removiendo una taza de té con una expresión perdida. Le preguntó si estaba bien, y Diego apenas alcanzó a responder con un sí, que no convenció a nadie. Los días siguientes fueron una lucha silenciosa contra sí mismo. La rutina universitaria se volvió gris, las clases se convirtieron en ruido de fondo y su cuaderno de notas permaneció cerrado sobre la mesa durante semanas. Había perdido la costumbre de escribir, y con ella, una parte esencial de sí mismo. Sentía que la voz que antes lo guiaba se había apagado, sustituida por un murmullo de inseguridad constante. Pasaba horas frente al ordenador sin avanzar, atrapado en pensamientos que lo consumían. ¿Qué pensarían sus padres ahora? ¿Qué esperaba Javier de él? ¿Hasta cuándo seguiría escondiéndose tras máscaras que ya no le servían? Fue Álvaro quien rompió esa inercia. Una tarde lo llamó con su tono firme y le dijo: «Mañana vienes a comer conmigo, no acepto un no». Diego acudió casi arrastrado, sin ganas, pero el almuerzo se convirtió en un respiro inesperado. Álvaro lo escuchó sin interrumpir, con la paciencia de quien sabe que las palabras necesitan espacio para salir. Luego le habló de su trabajo, de anécdotas triviales, y de algún modo esa normalidad devolvió a Diego un hilo de equilibrio. Al volver a casa, abrió su cuaderno y, por primera vez en mucho tiempo, escribió un par de líneas torpes, sin rumbo, pero suyas. Esa chispa bastó para encender un proceso lento de reconstrucción. A partir de entonces, comenzó a salir a caminar por Madrid. Incluso en las mañanas frías de invierno, recorría calles que había olvidado, una librería escondida en Malasaña, un banco junto al río, una cafetería anónima donde nadie lo miraba dos veces. En esos lugares encontraba una libertad frágil, pero real. Aprendía a convivir con las miradas ajenas, con la posibilidad de ser observado y juzgado. Descubrió que la ciudad, con toda su hostilidad, también ofrecía refugios donde uno podía desaparecer y volver a empezar. Mientras Diego se esforzaba por recomponerse, Javier seguía preso de su propio miedo. Lo veía moverse por el piso con cautela, medir cada palabra, esquivar conversaciones que pudieran revelar demasiado. Y, sin embargo, también empezó a mostrar destellos de cambio. Una noche, después de que Enrique, el vecino entrometido, volviera a dejar caer una insinuación incómoda, Diego respondió con calma, sin bajar la mirada. Al cerrar la puerta, se giró y encontró a Javier observándolo en silencio. Y entonces Javier pronunció algo que lo sorprendió: «No tienes por qué justificar nada». No fue una declaración valiente, pero sí un cambio sutil en el tono, un paso mínimo hacia otra dirección. Con el paso de las semanas, la rutina de Diego empezó a adquirir otro color. Retomó los estudios con más disciplina, no como una obligación, sino como un refugio. Escribir dejó de ser una tarea forzada y volvió a convertirse en una necesidad. Llenó páginas con fragmentos de recuerdos, diálogos inventados, descripciones de las calles que recorría. Descubrió que escribir era, en cierto modo, la única manera de reconciliarse consigo mismo. Javier, por su parte, comenzó a mencionar de forma casual la idea de retomar la terapia que había abandonado meses atrás. No lo decía con decisión firme, pero solo el hecho de reconocerlo era un gesto nuevo. A veces, mientras compartían un café en silencio, Diego notaba que sus ojos se quedaban quietos sobre él, como si buscara un lenguaje que todavía no sabía hablar. Ya no era el silencio tenso de antes, sino uno diferente, un silencio que contenía posibilidades. Una tarde, Diego caminó hasta un mirador en el Parque del Oeste. Desde allí contempló la ciudad extendiéndose bajo un cielo encapotado. Por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho se sintió más liviano. Comprendió que quererse a uno mismo no era un punto de llegada, sino un trabajo constante, un músculo que debía ejercitar incluso en los días en que todo parecía empujarle hacia la rendición. Y en ese instante, mientras el viento frío le azotaba la cara, supo que aunque su vida siguiera marcada por sombras y contradicciones, estaba aprendiendo a caminar sin pedir permiso. De vuelta en el piso, Javier estaba preparando té. Le ofreció una taza y se sentaron sin prisa. Hablaron de cosas triviales, de libros, de las caminatas de Diego, de la idea de volver a terapia. No hubo grandes confesiones, pero sí un entendimiento mutuo que antes no existía. Ambos estaban luchando, cada uno a su manera, y aunque el camino seguía lleno de incertidumbre, por primera vez parecía transitable. El invierno comenzaba a ceder espacio a días más suaves cuando Diego, después de una tarde de estudio en la biblioteca, lo vio esperándole en la puerta. Javier estaba allí, apoyado contra una farola, con una postura que no reflejaba la seguridad de siempre. Sus manos se entrelazaban nerviosas, sus ojos parecían buscar palabras antes de que Diego siquiera se acercara. Al verlo, Diego sintió una punzada de desconfianza, pero también una intriga imposible de ignorar. Javier no le dio tiempo a preguntar nada, con voz seria, le dijo: «¿Podemos hablar?».
Aceptaron caminar hasta una plaza cercana. El trayecto estuvo marcado por un silencio espeso, pero esta vez no era el silencio incómodo de semanas anteriores, sino uno expectante, cargado de lo que estaba por revelarse. Sentados en un banco de piedra, Javier tomó aire y empezó sin rodeos: he pensado mucho en lo que pasó. Sé que me callé cuando debí hablar y que dejé que el miedo guiara mis decisiones. No quiero volver a hacerlo. Su tono era distinto, no había excusas ni frases fáciles, era la voz de alguien que había comprendido, aunque tarde, el daño causado. El invierno comenzaba a ceder espacio a días más suaves cuando Diego, después de una tarde de estudio en la biblioteca, lo vio esperándole en la puerta. Javier estaba allí, apoyado contra una farola, con una postura que no reflejaba la seguridad de siempre. Sus manos se entrelazaban nerviosas, sus ojos parecían buscar palabras antes de que Diego siquiera se acercara. Al verlo, Diego sintió una punzada de desconfianza, pero también una intriga imposible de ignorar. Javier no le dio tiempo a preguntar nada. Con voz seria, le dijo: «¿Podemos hablar?». Aceptaron caminar hasta una plaza cercana. El trayecto estuvo marcado por un silencio espeso, pero esta vez no era el silencio incómodo de semanas anteriores, sino uno expectante, cargado de lo que estaba por revelarse. Sentados en un banco de piedra, Javier tomó aire y empezó sin rodeos: he pensado mucho en lo que pasó. Sé que me callé cuando debí hablar y que dejé que el miedo guiara mis decisiones. No quiero volver a hacerlo. Su tono era distinto, no había excusas ni frases fáciles, era la voz de alguien que había comprendido, aunque tarde, el daño causado. Diego lo escuchó sin interrumpir. Cada palabra lo atravesaba con una mezcla de alivio y escepticismo. No esperaba disculpas, pero tampoco las rechazaba. Javier continuó: no espero que olvides lo que ocurrió, ni que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero que sepas que ahora estoy dispuesto a ser honesto, aunque me cueste. Prefiero eso a seguir viviendo a medias. Esa frase resonó como un golpe seco en el pecho de Diego. Por primera vez, sentía que Javier hablaba sin disfraces, sin esconderse tras el miedo a los demás. No hubo reconciliación inmediata, pero sí una puerta entreabierta. A los pocos días, Javier le propuso dar un paseo por el retiro. Diego aceptó, más por curiosidad que por esperanza. Aquella mañana de domingo, el parque estaba lleno de familias, corredores y turistas. Caminaban despacio, sin guión ni objetivo, hablando de cosas que hacía tiempo no compartían: libros, viajes soñados, ciudades en las que imaginaban vivir algún día. El ambiente era distinto, más ligero, como si cada palabra fuera un intento sincero de reconstrucción. Se detuvieron frente al estanque, sentados en un banco de piedra mientras el sol caía oblicuo sobre el agua. Fue allí donde Javier dejó que su mano rozara la de Diego, un gesto breve, sin pretensiones, que contenía más sinceridad que cualquier promesa grandilocuente. Diego no la apartó. No había prisa ni necesidad de disimular, y en ese instante entendió que el futuro no estaba escrito. Podría doler, podría fracturarse de nuevo, pero también podían hacer algo distinto. La prueba llegó de inmediato. Al levantar la vista, Diego reconoció entre la multitud a Enrique, el vecino, que pasaba con una bolsa de la compra en la mano. Sus ojos se posaron sobre ellos, y durante un instante pareció calibrar la escena. Su expresión fue un destello de sorpresa seguido de una sonrisa neutra, casi indiferente. Esta vez, Diego no apartó la mirada. Lo saludó con un gesto breve, y Enrique correspondió antes de seguir su camino. Javier lo miró con inquietud, pero Diego solo respondió: «Ya no me importa quién mire». Esa afirmación, dicha con calma, pesó más que cualquier declaración de amor. Javier sonrió, una sonrisa ligera, desprovista de reservas. Caminaron después por senderos cubiertos de hojas secas, hablando de lo que cada uno había aprendido en esos meses. Javier confesó que había retomado la terapia, que estaba intentando reconciliarse con partes de sí mismo que había ignorado demasiado tiempo. Diego le contó cómo había aprendido a poner límites, a no depender de la validación de otros para sentirse en paz. Al salir del retiro, cuando el sol ya se ocultaba tras los edificios, se despidieron en la esquina de la calle de Diego. No hubo promesas de amor eterno ni juramentos apresurados. Javier simplemente dijo: «Me alegra que hoy haya sido así, sin prisas». Diego respondió: «A mí también. Si seguimos, que sea de esta forma». Y ambos asintieron con la serenidad de quien comprende que el camino que tienen por delante no será fácil, pero que ya no necesitan fingir. Esa noche, al recostarse en su cama, Diego repasó en silencio todo lo ocurrido desde aquella primera mirada en un pasillo universitario. Había dolor, traición, miedo y secretos, pero también aprendizaje y un nuevo sentido de libertad. Comprendió que no importaba lo que otros dijeran, ni las miradas que intentaran reducirle a un rumor. El mundo seguiría girando, y él seguiría caminando. Por fin, sin máscaras.